esta lección vamos a implementar el algoritmo de colisión por bounding boxes en el motor. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la que vamos a continuar trabajando con la parte de las colisiones. Ya habíamos hecho las modificaciones al código de NSSprite en la lección anterior y ahora vamos a trabajar con nuestra clase de engine, la clase donde tenemos el motor, ya que ahí vamos a colocar el código que es necesario para la detección como tal de la colisión. Entonces, bueno, vamos a esta clase y vamos a ir viendo qué modificaciones son necesarias. Ok, entonces estamos ya en nuestra clase de engine. Bueno, acá vamos a necesitar adicionar un nuevo método y luego modificar un poco el ciclo de juego. Entonces vamos primero al método nuevo que vamos a crear, que es el método de verifica colisiones. Ok, este método va a llevar a cabo la acción del algoritmo que vimos en la lección anterior. Es decir, va a ir checando los sprites para ver si ha colisionado contra alguno de los otros sprites que nosotros tenemos en la escena. En primer lugar tenemos que declarar muchas variables que son nuestras variables de apoyo para poder llevar a cabo esto fácilmente. Vamos a tener a n y m, que son variables que vamos a utilizar para controlar los ciclos, ya que vamos a hacer uso de ciclos para ir recorriendo los diferentes sprites y también para ir recorriendo contra qué sprite se ha colisionado. Luego tenemos las variables x1, x2, y1 y y2, que son las variables donde se inicia el bounding box, ya sea en x o y de cada uno de los dos sprites que vamos a checar contra colisión. Luego tenemos x1 ancho, x2 ancho, y1 alto, y2 alto. Si no recuerdan cuáles son estas variables, por favor chequen la lección anterior donde explico qué significan y cuáles son sus usos. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo la detección de colisiones? Bueno, obviamente tenemos que recorrer los sprites que existen adentro de la escena e ir verificando si hay colisión entre ellos. Supongamos nosotros que tenemos 4 sprites. Entonces, la forma como yo voy a hacerlo es que voy a verificar 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4. Ya que acabé con ese, entonces, ¿qué hago? Hago 2 contra 3 y 2 contra 4. ¿Por qué no hice 2 contra 1? Porque yo ya había hecho previamente 1 contra 2. Entonces no tiene ningún sentido llevar a cabo un trabajo que ya habíamos realizado. Entonces es 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, luego 2 contra 3, 2 contra 4, luego tendríamos entonces 3 contra 4. 3 ya no lo verificamos contra 2 y contra 1 porque ya fue previamente verificada esa colisión. Entonces tenemos 3 contra 4 y no vamos a hacer 4 contra 4, no vamos a verificar que el sprite colisiona contra sí mismo, pues porque no tiene ningún sentido. Entonces esa es la secuencia. 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, 2 contra 3, 2 contra 4, 3 contra 4. Y es lo que vamos a hacer con el anidamiento de los ciclos que nosotros tenemos. Entonces vamos a empezar a ver cómo colocamos esto. Tengo un primer ciclo for. En este ciclo for yo voy a recorrer de 0 a la cantidad de sprites que yo tengo en mi lista de sprites menos 1. ¿Por qué menos 1? Por lo que les decía anteriormente que el 4 contra 4 no lo vamos a verificar. Por eso es de la cantidad de sprites que yo tengo menos 1. Eso es lo que estamos haciendo en este primer ciclo for. Ahora, ya que estoy adentro de ese ciclo, checo si el sprite en la posición n es colisionable. Si no es colisionable, no tiene caso tener que ir a todas las verificaciones de colisión contra los otros sprites. Entonces, si no es colisionable de una vez, no hago nada y que venga la siguiente vuelta del ciclo for. Supongamos que ese sprite en la posición n
sí fue colisionable. Ok, entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con... Aquí les va a parecer extraño que tenga un write line, pero bueno, déjenlo tal y como está. Un poco más adelante les voy a explicar el por qué lo tenemos. Por el momento simplemente déjenlo en el código y ignórenlo para la parte del algoritmo. Luego les explico de qué se trata. Ok, entonces luego tenemos el ciclo M, que es el ciclo que me indica contra quién yo voy a estar verificando mi colisión. Si soy el 1, pues contra 2, contra 3, contra 4. Si soy el 2, contra 3, contra 4 y así. Por eso el inicio de M en este segundo ciclo va a ser igual a n más 1. Porque yo no voy a empezar a verificar en mi misma posición. No voy a hacer 1 contra 1, 1 contra 2, 1 contra 3. Hago 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, 2 contra 3 y así. Por eso estoy empezando con n más 1. Ok, ahora, ¿qué es lo siguiente que hago? Checo si aquel sprite contra el que estoy verificando la colisión es colisionable. Si no es colisionable, ya me brinco todo esto y entonces hago la siguiente vuelta del ciclo for, pues para checar contra el siguiente sprite, porque no tiene caso llevar a cabo toda esta lógica si el sprite contra el cual estoy verificando no es colisionable. Ahora, supongamos que el sprite contra el cual estoy verificando sí es colisionable, entonces vamos a empezar con todo esto. Ok, lo primero que hacemos es que vamos a ver las áreas en las cuales está el límite de los sprites. Es decir, obtengo y calculo los valores para x1, x2, y1, y2, x1 ancho, x2 ancho, y1 alto y y2 alto. Esto es muy sencillo. Simplemente leo las coordenadas de posición x y y de los dos sprites y los coloco en las variables donde está. Y luego nada más le sumo el ancho y el alto correspondiente a cada uno de los sprites. Posteriormente, esta parte de acá se puede modificar para tener bounding boxes de tamaños diferentes al tamaño del sprite. En este caso, yo estoy colocando el bounding box del mismo tamaño que el sprite. Si ustedes desearan que su bounding box tuviera un tamaño diferente, es decir, más grande que el sprite o más pequeño que el tamaño del sprite, bueno, pues simplemente adicionan o restan esa, esa diferencia de tamaño en cada uno de los valores donde corresponda. La cosa es que aquí nosotros obtenemos a x1, x1 ancho, x2, x2 ancho, y1, y1 alto, y2 y y2 alto. Muy bien. Ahora vamos al código donde vamos a verificar nuestra colisión. Es este if que nosotros tenemos acá y lo he colocado en varias líneas pues para que sea fácil de entender. Ok, entonces vamos a verificar cada uno de estos casos. Aquí tengo todavía esta imagen. Y recuerden, si x1 se encuentra entre x2 y x2 ancho, es posible colisión en x. Entonces aquí está x1 mayor que igual a x2 y x1 menor que x2 ancho. Entonces esta parte de acá ya la tenemos. Luego podría ser una posible colisión también tomando en cuenta x1 ancho. Si x1 ancho se encuentra entre x2 y x2 ancho, hay una posible colisión. Entonces aquí lo tenemos, x1 ancho mayor que igual a x2, x1 ancho menor que x2 ancho. Entonces esta sección de acá es lo que me sirve para detectar si hay una posible colisión en x, posible colisión en x, ya sea por este caso o por este otro caso. Luego vamos a hacer lo mismo para y. Entonces nuestro primer caso es este, cuando y1 se encuentra entre y2 y y2 alto. Que tenemos y1 mayor que igual a y2 y y1 menor que y2 alto. Nuestro segundo caso para las y es este de acá, en el cual nosotros vamos a tener que y1 alto se encuentra entre y2 y y2 alto. Entonces, y1 alto mayor que igual a y2 y y1 alto menor que y2 alto.
Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros, esto que tenemos acá, es para verificar los dos posibles casos de colisión en Y. Entonces, si hubo un posible caso de colisión en X y un posible caso de colisión en Y, significa que hemos tenido una colisión y tenemos ya que reaccionar ante eso. Entonces, esta es la forma como trabaja la verificación de colisiones. Espero que la manera como coloqué el código, bueno, les resulte fácil de leer y entender. Recuerden, tenemos que tener el AND porque tiene que ser el caso en X y el caso en Y para detectar la colisión. Ahora, una vez que nosotros hemos detectado una colisión, ¿qué hacemos? Pues le damos el valor de E colisionado a los dos sprites. Le ponemos true a E colisionado en los dos sprites. Al sprite en la posición N le decimos que E colisionado es igual a true. Y al sprite en la posición M le decimos que E colisionado también va a ser igual a true. Y luego simplemente aquí tenemos otro writeLine para indicar N contra 1 para decir ha habido colisión o no. Bueno, con eso finaliza esta parte de código del método verifica colisiones. Ahora, ¿por qué estoy colocando estos writeLine? La razón es para que nosotros podamos ver que se ha llevado a cabo la colisión. Ya que todavía no estamos haciendo un juego, sino únicamente el motor, estos writelines nos sirven a manera de verificación de que hemos tenido una colisión. Ok, ahora para que nosotros podamos ver esto en consola, necesito que por favor se vayan aquí al explorador de soluciones y donde tienen su solución van a ir a propiedades. Les va a aparecer esta ventana y donde dice output type o tipo de salida lo van a tener por default en aplicación de Windows. Colóquenlo en aplicación de consola. Con eso nos va a aparecer una consola al mismo tiempo que nuestra ventana y esos writelines se van a escribir a la consola y nosotros vamos a poder verificar que se está llevando a cabo esa colisión.